Veníamos hablando en lo que Dios nos ha estado mostrando a través de el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, de una serie de situaciones que como creyentes usted y yo debemos afrontar. Es un llamado a la madurez, diga conmigo madurez. Ya en el capítulo 13 de la primera carta, el apóstol nos dijo que cuando éramos niños pensábamos como niños, hablábamos como niños y actuábamos como niños. Pero cuando ya maduro, dejo las cosas de niño y me impulso hacia lo que está por delante. El llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo es a madurar. Repite esa palabra tan linda conmigo, madurar. Estamos completamente de acuerdo. Llegamos al Señor Jesús y nacemos de nuevo. Viene un tiempo en que somos niños de pecho y necesitamos de la leche espiritual no adulterada, que es la misma palabra de Dios. Pero algunos, por cualquier circunstancia, empezamos a tomar leche que no son las que fluyen a través de la fuente, que es la misma palabra. Nos empezamos a alimentar de charlas, nos empezamos a alimentar de testimonios, nos empezamos a alimentar de doctrinas, empezamos a leer muchos libros que hablan de la palabra de Dios, pero no directamente de la palabra de Dios. Empezamos a escuchar y a bajar de internet una cantidad de conferencias y de documentos, pero el asunto es que Dios quiere que crezcamos a nivel personal por la lectura juiciosa de la palabra. No podemos delegar que otra persona lea por nosotros la palabra y nos traiga un alimento que él ya premasticó, y entonces es como si usted y yo llegáramos a un restaurante y estuviéramos ahí en la barra de comidas y viéramos una cosa ahí como toda amorfa y le preguntamos a la niña que está despachando o al joven, mire, ¿y qué es eso? Y nos va a decir, pues es comida premasticada, ¿sí? Ustedes, esas señoras que haya, esos señores, ellos mastican la comida para que usted la pueda digerir más suave y más fácil. Uy, cierto, pero más o menos así es la cosa. Resulta que vivimos de mensajes y de sermones y de libros y de tratados que otros ya hicieron la digestión y todo, para acabar de ajustar, y nos alimentamos de eso, y Dios nos quiere es que nos alimentemos directamente de la palabra de Dios. Es cierto. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Pero la madurez realmente viene a nosotros cuando somos capaces de prepararnos nuestro alimento. En la forma en como Dios nos ha indicado a nosotros es leer juiciosamente la palabra, no estudiarla. No tenemos que entrar a ningún instituto o seminario o clase especial o traer algún iluminado para que me indique cómo se lee la palabra. Así no es. Yo puedo hacerlo directamente con la guía del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo que de los niños es ¿qué? El reino. Si un niño puede entender esto, ¿dónde fue que nos complicamos tanto? Los hermanos de Corinto, además de que no habían madurado, se habían empezado a alimentar de fuentes que no eran la palabra de Dios. Habían empezado a llegar hombres que no habían fundado la congregación, eran opositores del apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante, eran de origen judío, eran personas que consideraban que la persona del Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz no eran suficientes para ser salvos. Además, eran personas que eran supuestos apóstoles. Diga conmigo, supuestos. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que en el capítulo 12 Pablo los llama falsos apóstoles y les dice que se disfrazaban de apóstoles de Cristo, así como Satanás puede disfrazarse de ángel de luz para engañar a la gente. ¿Cómo puedo yo defenderme frente a esa situación? Los hermanos en Corinto no tenían defensa ante estos ataques doctrinales que además los querían alejar de su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Les habían empezado a meter en la cabeza ideas como que el apóstol los había engañado, que el apóstol los había ofendido, que el apóstol les había robado, que el apóstol Pablo tenía tal vez situaciones oscuras en su vida, y
lo acusaban de ser una persona que caminaba en la carne, es decir, practicando las obras de la carne. Entonces, estos ególatras que llegaron allí a tratar de robar el trabajo que el apóstol había hecho, eran personas que se vanagloriaban ellas mismas, inclusive eran déspotas. Vamos a ver también más adelante que golpeaban en público a los creyentes, castigándolos como dándoles una pela. Y lo tremendo de esto, recuerden el dicho que trajimos a colación en estos días: el problema no es la guamasa, el problema es que hay marranos que se la comen. Entonces, mientras haya gente que le copie a estos falsos apóstoles, esas doctrinas seguirán prosperando. Mira al de lado, dígale, oin, oin, ¿sí? Muchas veces estamos por ahí comiendo de todo lo que nos den y nosotros, discúlpame, no somos porcinos, sino que somos ovejas. Mírelo otra vez, dígale, ve. Y es en esto necesitamos ser muy prudentes. Los hermanos de Corinto no lo fueron, y por eso el apóstol Pablo viene desde el capítulo 1 de la primera carta, que tiene 16 capítulos, hasta este capítulo 10 de la segunda carta, que tiene 13 capítulos, tratando de sacarlos de esa eterna niñez a la cual se condenaron. Entonces, después de lo que hemos visto, él les habla como a hijos, nunca los maltrató, jamás se bajó de su posición espiritual a la bajeza de la carne en donde estaban ellos. Pablo les dice a esa iglesia del Señor, porque además nunca dejó de decirles hermanos, jamás les dijo que no eran iglesia de Dios, solo que se habían condenado a la inmadurez. Una de las cosas de las que acusaban a Pablo era que cuando estaba con ellos era como muy guapito, era como muy pusilánime, pero cuando les escribía las cartas era como muy violento. Entonces él les dice que eso no es así, que están confundiendo la humildad de Cristo que hay en él con ser cobarde, que no se confundieran, y estaban confundiendo la firmeza de carácter que él quería imprimir en ellos con falta de ternura, y por el contrario, él tiene que empezarles a explicar que mansedumbre es estar dispuesto a corregir todo aquello que aleja a la gente de la palabra de Dios y de su sana doctrina. Por eso él les dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué es ser manso y qué es ser tierno como el Señor Jesucristo? Ser manso y ser tierno no implica ser cobarde, no es sinónimo de cobardía. El Señor Jesús siempre fue manso y tierno. Él dijo: aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. El Señor Jesús dijo eso, pero eso no quería decir que el Señor fuera un falto de carácter, y cuando tenía que decir las cosas las decía con una ternura y con una humildad tremenda. Por ejemplo, él era capaz de decirle a aquellos fariseos, cuando estaban atacando el evangelio del Señor, él les decía: hipócritas. No es como muy tierno y no es como muy humilde, aparentemente desde un punto de vista salamero, pero lo que les estaba diciendo es: la doctrina de ustedes es falsa, ustedes predican una cosa y hacen otra. También les traje a colación el ejemplo de que cuando Herodes empezó a buscarlo porque quería verlo, en cierta manera era una persecución, el Señor Jesús le dijo a aquellos mensajeros de Herodes, les dijo: vaya, díganle a esa zorra, diga conmigo, no sé cómo hacen las zorras, pero en fin, diga conmigo zorra. Muy bien. Entonces, la zorra, los animalitos, aquellos, que yo todavía trabajo hoy y mañana y al tercer día. Eso es humildad y eso es firmeza, pero también es ternura, porque él quiere arropar a la gente con el ágape del Padre que le había enviado a entregarle a la humanidad. Entonces Pablo ahora le dice a los hermanos de Corinto: porque resulta que ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Y ya no camino conforme a las obras de la carne, en las cuales yo trasegaba, y todos trasegábamos antes de nacer de nuevo, porque como habíamos nacido bajo pecado, cometíamos ¿qué?
pecados, pero cuando nacemos de nuevo ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, sino que ahora caminamos bajo el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo también habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Pablo les dice, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, se refiere a esa firmeza de carácter que es capaz de sacar a la gente de los errores que lo alejan de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Y les dice, yo que estando presente, y él empieza como si estuviera aceptando de que era lo que ellos estaban diciendo, alimentados por aquellos falsos apóstoles que querían robarse todo el crédito de haber plantado una congregación en Corinto sin haberla hecho. Y por eso les dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Ustedes que porque no entienden la humildad, porque andan en la carne. Recuerden que Pablo dice en el capítulo 3 y en el 4 de la primera carta que él no se juzgaba a él mismo, pero no estaba refiriéndose a cosas malas, sino que no se vanagloriaba de él mismo, porque en Corinto había divisiones, y una de las divisiones decía que ellos eran de Pablo, y estos que eran de Pablo aplaudían a Pablo, pero no escuchaban lo que decía Pedro, y los de Pedro, que es Cefas, no escuchaban lo que decía Pablo porque eran hinchas de Pedro, y los de Apolos no escuchaban ni a los de Cefas ni a los de Pablo, porque ellos decían que Apolos era el chacho de la película. Cuando Pablo está diciendo que él no se juzgaba a sí mismo, es que él no se calificaba el trabajo que él estaba haciendo en la obra del Señor, a pesar de que ellos le estuvieran aplaudiendo. Él le dice a los de Corinto, todo ese juzgar de la obra que estoy haciendo, aunque de nada tengo mala conciencia, se lo dejo al Señor. En muy poco tengo el ser apreciado por un tribunal humano. Porque recuerde que el ser humano mira lo que ven los ojos, pero Dios mira lo que está ¿dónde? En el corazón. Pablo sabía acerca de eso. Pablo también sabía acerca de lo que les dijo en el capítulo 3 de la primera carta. Hay una cosa que se llama el tribunal de Cristo. Nos lo refrendó en el capítulo 2, 3 y 4 de la segunda. Y el tribunal de Cristo es aquel lugar en donde vamos a estar al frente del Señor, no para ser salvos porque ya creímos en Él, sino para que se nos califique la vida que vivimos después de haber llegado a los pies del Señor Jesucristo. Y entonces la Biblia dice que si yo viví como aquellos que construyen con madera, heno u hojarasca, será una obra que será probada por el fuego, y si está construida con esos elementos, ¿qué pasa con esa obra? Se quema. Entonces son aquellos que al haber nacido de nuevo siguen caminando en la vida como si no hubieran nacido de nuevo, pero ya nacieron de nuevo. Y también dice que si construimos con oro, plata y piedras preciosas, que son materiales o elementos que perduran el examen del fuego, entonces recibiremos recompensa. Que los que se les queme la vida por haberla vivido en la carne después de haber conocido a Cristo sufrirán pérdida, es decir, no recibirán galardones, y aquellos a los cuales le permanezca la obra por haber caminado en el Espíritu, entonces no sufrirán pérdida, sino que tendrán galardones. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces Pablo que les dice a ellos, ustedes me están acusando a mí de ser poca cosa, y lo que están es malentendiendo mi ternura, que es la de Cristo, al considerarla una debilidad. Pero quiere decirles que eso no era debilidad, es ternura. Diga conmigo, ternura. Algunas personas, inclusive hoy en día, dicen que el apóstol Pablo era como muy fuerte, como muy tosco, como muy bravo. No, este señor era una cosita de terciopelo, pero de terciopelo de Cristo. Era firme, y cuando había que llamar la atención, la llamaba, y cuando había que corregir, corregía. Entonces les dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, como ustedes dicen, soy osado para con ustedes. Entonces me acusan de débil cuando estoy allá, y de intrépido y atrevido cuando les escribo por carta. Les dice, ruego, miren los términos, nunca los trata mal, ellos sí lo trataron a él muy mal. En esta primera carta, entre esta segunda carta y la primera, Pablo hizo un viaje intermedio, y le fue como a los perros en culto allá en Corinto cuando los visitó. Salió pues así como donde Pablo anduviese en la carne, no vuelve allá, que se vayan para el infierno o que se queden sin galardones. Pero Pablo era un hombre maduro en Cristo, diga conmigo, maduro. Y como tal no los abandonó, porque él entiende que un padre espiritual no abandona a los hijos que quieren perseverar en los caminos correctos del Señor. Ruego pues que cuando esté presente,
Lo que va a decir a continuación es algo así como: evítenme ser tan atrevido cuando esté presente, cuando esté entre ustedes, como lo soy cuando escribo las cartas. Le está diciendo, ¿recuerdan aquel hombre que el Señor Jesús describe en una de sus parábolas? Que era un mayordomo que estaba robando. Diga conmigo, mayordomo. Entonces le pidieron cuenta de la mayordomía y él dijo: hombre, cavar no puedo, hacer algunos trabajos me da como pena, ya sé lo que voy a hacer. Entonces fue y arregló con los acreedores, con los deudores de su amo, y al que debía 80 le puso: ponga ahí 60, y al que debía tanto, ponga ahí otro poquito, de manera que se aseguró que cuando saliera de su cargo, por lo menos comida o a tinto lo invitaban en las casas de los que les había hecho la rebaja. Lo que Pablo le está diciendo acá a los de Corinto es: vea, evítenme quitarme la correa cuando esté entre ustedes, así como lo hago cuando les escribo las cartas. Pero también les está diciendo: arreglen esa situación que está ocurriendo entre ustedes, para que cuando yo vaya nos dediquemos a edificar el reino y a renovar mente, en vez de arreglar problemas domésticos. ¿Me hago entender en eso, amigos? Evítenme ser osado cuando vaya, arreglen esos asuntos ustedes mismos. Por favor, evítenme que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Es que mi ternura no era cobardía. En la primera carta, en el capítulo 1 y 2, Pablo dice que cuando fue a Corinto, él estuvo con mucho temor y temblor para anunciar el evangelio. Pero él no tenía temor y temblor de que de pronto lo apedrearan y lo golpearan. No, vamos a ver en el capítulo 11 que Pablo lo azotaron 5 veces sus propios hermanos judíos. Y azotarlo era darle 39 azotes, o sea, 39 por 5, 5 por 4, 20, son 200, le quito... Entonces 195 veces lo golpearon. Él no era una gallina, él no era cobarde, él no le tenía miedo a eso. Lo que Pablo sí le tenía miedo era que, como este público de Corinto era griego, recuerden, Sócrates, Aristóteles, Platón, Diógenes, toda esa gente, esos libros que nos colocaban a estudiar por allá en primaria y en bachillerato, y uno salía súper sorprendido, ¿cierto? Entonces la gente estaba acostumbrada a que los impresionaran con el discurso, que fuera una persona bien suelta y que lo electrizara a uno y que se le pararan los pelos y uno dijera: wow, pero cómo habló, ¿recuerdan? Pero Pablo dijo: no, ese es el temor que yo tengo, que ustedes vayan a aproximarse a Cristo por la elocuencia o el manejo de público que los griegos tienen, que yo también lo tengo. No. El discurso que yo les fui a dar fue sencillo: que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que fue a la cruz del Calvario, lo asesinaron, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo único que yo quiero que ustedes sepan y en lo único que quiero que fundamenten su fe. De ahí a decirles y explicarles cosas que Dios no me mandó a explicar, ese es el temor que yo tengo. No quiero caminar en la carne. A él lo acusaban de caminar en la carne, y caminar en la carne es basarme en mis propios conocimientos y en mis propios esfuerzos y en mis poderes histriónicos para capturar a la gente y casi que hipnotizarla y que se tiren por donde yo les diga. Eso hacían los griegos, eso hacían aquellos filósofos y aquellos epicúreos y estoicos, y entonces a la gente la mantenían era como embobada, mientras que Pablo lo que les llevaba era la libertad en el Señor Jesucristo. ¿Me hago entender, amigos? Pablo lo que les explicaba a ellos cuando los llevaron al Areópago en Atenas, él les habló de que se tenían que arrepentir de sus pecados y de las obras muertas, y les habló de la resurrección. A Pablo lo llevaron a ese escenario porque los de Atenas solo se preocupaban en oír y en decir cosas nuevas, y lo llevaron ahí porque según ellos predicaban nuevos dioses, porque recuerden que cuando Pablo iba por Atenas, la ciudad estaba entregada a la idolatría. Entonces eso era una imagen para cada cosa, una imagen para cada cosa, una imagen para cada cosa, y de pronto se encontró un atril como este sin imagen encima. Eran tan religiosos que decía por acá: al Dios no conocido. Es decir, por si se nos escapa alguno. Entonces Pablo, aprovechando eso, les dijo: de ese que ustedes no conocen les vengo a hablar. Y empezó a hablarles de Dios y del evangelio del Señor Jesucristo. Solo se convirtieron en aquella ocasión unos pocos,
de muchos que iban. Dionisio, el que dirigía o pertenecía al Areópago, y una mujer llamada Dámaris y otra gente ahí. No eran muchos. Pablo se negaba a decirles: no, es que miren, yo sé hebreo, griego, arameo, ahora en el cristianismo hablo en lenguas, tanto humanas como angélicas. Soy de la tribu de Benjamín, fui circuncidado al 8º día, como si estaban haciendo estos falsos apóstoles de origen judío. Y además fui fariseo, y en ese asunto de los fariseos era irreprensible. A eso era lo que Pablo tenía temor. Él no quería basar la predicación en esas dones o atributos que él tenía. Por eso les dice: no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a... Amigos, ¿están aquí? Recuérdenme, ¿a qué es que venimos nosotros? ¿A qué? A renovar la mente, porque es que nosotros tenemos que dejar de pensar cosas que vienen de intelectos humanos, que vienen de inteligencia humana, pero caída. Recuerden que cuando Adán fue expulsado del jardín juntamente con la mujer, los expulsaron porque comieron de una cosa que se llama el árbol de la ciencia del bien y del qué, y del mal. Ellos no tomaron del árbol de la vida, y entonces hubiesen podido seguir en el desarrollo de renovación de mente según Cristo, sino que eligieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, y a partir de eso todo cayó. Entonces toda mentalidad humana está caída. Pablo no quería eso. Pablo le está diciendo a los de Corinto: sí, ustedes ya nacieron de nuevo, pero siguen con la misma vieja mente vieja. ¿Sí me hago entender? Entonces, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Contra algunos, diga conmigo, algunos. Tampoco podemos llevarnos la impresión, pues, de que en Corinto todos eran borrachos, porque Pablo le dijo a algunos de los de Corinto: y algunos eran borrachos. Diga conmigo, eran. Pero algunos hermanos no eran, sino que después de haberse convertido a Cristo siguieron bebiendo. O todos en Corinto iban donde las rameras, porque seguían yendo a los cultos paganos idolátricos de prostitución. No eran todos los de la congregación de Corinto. O todos eran una cantidad de ladrones, porque se tumbaban entre ellos. No eran algunos. Diga conmigo, algunos. De la misma manera, algunos eran los que acusaban a Pablo. Por eso dice: contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según ¿qué? La carne. Malentendían la vida espiritual que Pablo desplegaba al entregarse a ellos. Incluso, como les dije, tenían sospechas de que Pablo fuese algún hombre con pecados ocultos, que andaba según la carne, o tenía conveniencias o intereses personales oscuros que lo había llevado a engañarlos. Mi hermano, qué tristeza. Pero Pablo no se exalta. Les dice: contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según ¿qué? La carne. Y él les aclara: pues aunque andamos en la carne, ahí ya no se está refiriendo a las obras de la carne del versículo anterior que lo estaban acusando ellos, sino a caminar en este cuerpo de ser humano. Pablo les dice: aunque andamos en la carne, ya que en el mundo estamos, y Dios nos ha dejado acá para predicar el evangelio del reino y su justicia, y estamos en medio de las debilidades humanas porque seguimos siendo humanos. Él dice: aunque andamos en este cuerpo, aunque andamos en este mundo, lo que no hacemos es andar conforme al sistema del mundo y conforme a los apetitos de la carne caída. Y les dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Uso esta versión porque es clara en el sentido, en este término militar. Nosotros estamos en una guerra que nosotros ya ganamos, porque en la cruz del Calvario el decreto para el Señor Jesús fue victoria, mientras que para Satanás y todo lo que tiene que ver con su mundo caído, que él vino a robar, matar y destruir, es la perdición eterna. Sin embargo, hay una guerra. Por eso Pablo le dice: y miren, yo no estoy después de haber nacido de nuevo. ¿Dónde fue que nació primero de nuevo Pablo? La primera vez nació del papá y de la mamá en Tarso, ¿cierto? Cuando uno nace del papá y de la mamá, nace ¿bajo qué? Bajo pecado. Pero usted me dirá: no, John, es que no, mi papá y mi mamá se casaron, eran tan dedicados que llevaron a la ceremonia de la boda un pastor, un sacerdote y un juez y el notario. Quedaron bien casados. No, yo no me estoy refiriendo a eso. Se pudo haber casado de esa manera, o usted puede haber nacido producto de una violación. En esa fiesta había tanta gente que usted no se dio cuenta quién es el papá. Ambos nacieron ¿bajo qué?
porque vienen del linaje de Adán caído. Y por lo tanto, como nacen bajo pecado en singular, viven en su vida cometiendo pecados en plural. Es decir, yo cometo pecados porque nací bajo pecado, no es que sea pecador porque cometo pecados. Es mi naturaleza caída la que me lleva a eso. Entonces Pablo, que nació la primera vez en Tarso de papá y de la mamá, en Damasco, cuando iba camino a Damasco, y el Señor, la luz lo derriba y la voz le habla, ahí es donde nace de nuevo. Porque la voz le dice, él le dice a la voz, le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, al que tú persigues. Y a partir de ese momento, la vida de Pablo cambió. Entonces Pablo les dice, yo no milito según la carne. Lo que está diciendo es, yo ya nací de nuevo y no me quedé encogido en la niñez siendo carnal y viviendo como una persona natural, sino que también renové mi mente. Por eso él escribió Romanos capítulo 12, donde dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Pablo ya era una persona madura que no militaba según la carne, es decir, según su primera naturaleza, sino según la nueva naturaleza por haber nacido de nuevo. No nos perdamos en eso. A pesar entonces de seguir en este cuerpo y de estar en el mundo, no caminaba conforme al mundo ni vivía dándole gusto al cuerpo como antes lo hacía. A pesar de eso, su caminar era conforme a la vida del Espíritu. Y por eso les dice, miren que los términos son militares, mientras que los hermanos de Corinto estaban viviendo un paseo intelectual. Ellos se creían muy cristianos, pero dejaban mucho que desear. No habían batallado como soldados para lograr renovar su mente y además actuar conforme a su nueva naturaleza. Para eso se necesita ser firme. Esto no es de pañitos de agua tibia. El asunto es que como tengo una nueva naturaleza, Dios ya me equipó para ya no seguir viviendo conforme a los apetitos de la carne. Pero a pesar de su caminar, entonces, los hermanos de Corinto juzgaban desde la carne de ellos, porque recuerden que seguían viviendo como si no se hubieran convertido, al que sí estaba caminando según el Espíritu, y lo juzgaban mal. Es más o menos así. Cuando uno está en la carne, porque yo he estado ahí, uno ve hermanos que son muy consagrados, no religiosos. El religioso está en la misma carne. Estoy hablando de aquellas personas que realmente han nacido de nuevo, han renovado su mente y están caminando conforme al Espíritu. Pero cuando yo estoy quedado y ando en la carne, empiezo a mirar y empiezo a decir al que está bien dedicado como Pablo, le digo, es que ese man es muy fanático. No. Eso pues de leer la Biblia, como dice, leer 9 capítulos diarios, ¿a qué horas? ¿Con qué tiempo? Eso es para los jubilados o para los vagos como el pastor que no hacen nada más. Sí, porque entonces empezamos a comparar que es que yo abro el negocio y cierro el negocio, marco tarjeta, desmarco tarjeta, me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano, y entonces dejamos esto que estamos haciendo, que es renovar mente, como para cuando yo no esté cansado, y a ese ritmo, cansado siempre voy a estar. Soy capaz de dedicarle 8, 16, 24 horas a una empresa, a un negocio, a un trabajo, pero cuando llego a leer la Biblia digo, no es que a mí me da sueño cuando duermo. Claro, hermano, y si no duerme. ¿Sí me está? Mire, dígale, ay. Entonces empezamos al que sí empieza a sacarle tiempo a la cosa de renovar mente, como, no, es que es muy fanático, es que es muy dedicada. Perdóname, entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí me hago entender, amigos? Entonces les dice, no militamos según la carne. Y les dice, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales. ¿A qué se refiere acá? Pablo está hablando de talentos naturales. Pablo no estaba actuando según eso. De logísticas, de elocuencia, de cualidades. Esas no son la base para no estar confiado. Lito y Luz Helena trajeron hoy un pasaje de la Escritura que dice que no confíe el valiente en su valor, ¿cierto? El rico en su riqueza y el sabio en su sabiduría. Que más bien esta persona debería deleitarse en conocer a Dios y saber qué es lo que Dios quiere. Esa sí es la verdadera sabiduría, la verdadera riqueza y la verdadera valentía. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, porque recuerden que mientras los hermanos de Corinto querían quedarse allá chiquitos, él los quería hacer crecer. Entonces él no puede bajarse a las discusiones mundanas que ellos tenían, los tiene que levantar y colocarlos sobre la mesa para que coman de verdad
carne, alimento sólido, que no siguieran tomando leche, porque las armas de nuestra milicia no son qué, carnales, y aquí viene, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué, de fortalezas. ¿Cómo así? Para nosotros también es muy fácil, porque como allá Roma vivía en guerra y nosotros también, es más o menos así la cosa. Pablo les está diciendo que hay unas fortalezas para destruir con unas armas que no son carnales, por lo tanto son espirituales, y por eso él les dice, sino poderosas ¿en quién? ¿En quién? En Dios. Los que les llevaban las falsas doctrinas a los de Corinto, sí decían, no, es que yo estudié tal cosa, yo vengo de la tribu de tal cosa, yo sé, me eduqué a los pies de tal persona, hice tal especialización, tengo una cantidad de cartones. Pablo les dice, no, las armas mías no son de eso, mis armas son poderosas ¿en quién? ¿En quién? En Dios. O sea, habiendo nacido de nuevo, tengo la naturaleza de Dios, soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, soy hermano del Señor Jesucristo. Lo único que yo no tengo de Dios es su deidad, porque Dios es Dios y punto, pero sí soy hijo de Dios. Y también puedo avanzar en el carácter de Cristo para llegar a su estatura en cuanto a carácter. Entonces mis armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque los talentos, la logística, el apellido, el dinero, la sabiduría humana, la de los griegos, etcétera, no sirven para derribar unas fortalezas contra las cuales todo creyente se debe enfrentar. Porque nuestro enemigo no es humano. Recuerden que él ya dice que mi lucha no es contra quién, contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino es contra principados y potestades y gobernadores que habitan en las esferas celestes. Y estos hermanos de Corinto se habían quedado en la carne. Mejor dicho, el diablo se toteaba la risa con un creyente de esos. ¿Por qué? Porque luchaban según la carne y no según la nueva naturaleza que tenían. Para esas cosas no sirve el poder humano, sino que tiene que ser el poder de Dios. Y por eso Dios nos entregó el Evangelio. Y Evangelio significa nuevas ¿qué? Buenas ¿qué? Nuevas. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es el único poder que puede transformar al hombre, porque viene de Dios, y derribar las fortalezas de incredulidad enemigas que había en esta mente. Fíjese más o menos esto. Todos hemos visto castillos, ¿cierto? O por lo menos en películas. Yo he visto en películas castillos, ¿sí? Y los castillos tienen por fuera unas murallas. El que quiera tomarse ese castillo tiene que abrirle un hueco a esa muralla o derribar la muralla, porque la puerta no se la van a abrir. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que todo ser humano, diga conmigo, todo ser humano, ojo pues, tanto el que no ha nacido de nuevo, como el que ya nació de nuevo y no ha renovado su mente está capturada y rodeada de unas murallas llamadas fortalezas, y pongámosle nombre, se llaman argumentos. Diga conmigo, argumentos. Por ejemplo, un argumento: usted sale creyente y llega a la universidad, resulta que el profesor que usted tiene allá es una persona atea. Esa persona tiene unos argumentos que han aislado su mente, lo han rodeado y lo han aislado para que el evangelio del Señor no lo penetre. Entonces usted tiene que derribar esos argumentos. Pero Pablo ahora le está diciendo a los de Corinto: usted, para sacar a otro de sus encierros, primero tiene que desencerrarse, liberarse usted mismo. Correcto, porque un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Solo un liberto puede liberar a un esclavo, porque un esclavo solo hace ¿qué? Esclavos. Entonces, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es lo único que puede transformar al hombre, es el evangelio del Señor, nada más. Porque de resto es, yo me voy a reformar por mí mismo. Y me llevan precisamente al reformatorio. Y resulta que allá en el reformatorio, como la gente sigue bajo pecado, porque nació bajo pecados, lo que hacen es una gran universidad de cómo violentar las cosas y violarlas. Y sale uno más experto en lo que fueron a curarlo a uno. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Diga conmigo: y conocí la verdad, y la verdad me hizo ¿qué?
Por eso el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, porque Él no necesitaba ser libre porque Él era la libertad. Jesús no pudo decir, y conocí la verdad y me hizo libre. No, nos lo está diciendo a nosotros. Realmente ese versículo usted y yo lo debemos leer. Y conocí la verdad, y la verdad me hizo ¿qué? Libre. Y solamente la verdad viene a través del Evangelio. Argumentos, vamos a ver más adelante otros ejemplos. Si no poderosas en Dios. Entonces miren de donde Pablo está sacando a los hermanos de Corinto de una cantidad de chismes de cocina, realmente a la altura de lo que es ser cristiano o cristiana. Y dice, hey muchachos, despierten. Esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿derriban qué? O sea, ideas. ¿Pero dónde sacó este niño esa idea? En algún lado alguien se la puso como un argumento, y le puso otro 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 argumento. Por ejemplo, hay argumentos como que árbol torcido nunca ¿qué? Se endereza, ¿sí o no? En ese orden de ideas, usted y yo debemos derribar esos argumentos que nos hacen creer que hay cosas imposibles. Uno está hablando con alguien y le dice, fíjate que esto y esto y esto y esto, y dice, ¿eso es qué? Imposible. Y la Escritura dice, para Dios no hay nada ¿qué? Imposible. Ahí estaba, Moisés venía de la cultura de los imposibles. Habían vivido 430 años, disculpen amigos, ¿están aquí? Moisés venía de 430 años de esclavitud del pueblo. Se les había olvidado quiénes eran, hijos de Abraham. En Egipto los habían ya esclavizado y los tenían solo para hacer ladrillos y construir pirámides y todas esas cosas. Eran los esclavos de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero sus mentes se quedaron esclavas. Cuando estaban ya en el territorio al que Dios los quería llevar, empezaron a decir, no, pero Moisés, ¿usted por qué nos sacó de allá? Si allá nosotros teníamos todo, teníamos comida, teníamos etcétera. ¿Comida? Eran unas ollas todas sucias, todas llenas de lama, ranas caminando por ahí, llenas de ajos y de cebollas, sobrados. Y ellos decían, donde fluía la leche y la miel, y eran esclavos. Esos son argumentos. Diga conmigo, argumentos. Argumento es alguien que se crió en el amor erótico y en el amor filial y en el amor romántico de Romeo y Julieta, ¿sí? Y entonces esa mujer que usted encuentra que supuestamente ella es amada por ese hombre, le pega todos los días. Ella dice, es que así es. Está esclava de un argumento, y él que la golpea o también es golpeado, porque hay mujeres muy bravas, él también cree que eso es así, y eso no es así, porque son argumentos. Aquel que le dicen, no, es que vea ese vicio del cigarrillo, mejor dicho, y además si uno llega al espiritismo cristiano, no al Espíritu Santo de Dios, y le empiezan a decir, hermano, usted tiene un espíritu de nicotina encima impresionante, vea, eso usted, ¿y cómo se llama? Marlboro, o Ken, Lucky, Parliament, no sé cuál, mentolado, sin filtro, con filtro, y empiezan a sacarle todas esas cosas de ahí, y resulta y resulta que el que está en Cristo nueva, ¿qué? Las cosas viejas, ¿qué? Y todas son hechas, ¿qué? Y para nacer de nuevo primero me tengo que morir. El muerto era el que fumaba, el muerto era el que bebía, el muerto era el que hacía todo eso, pero a uno le siguen llenando una cantidad de la cabeza de una cantidad de cosas. No, vea, usted tiene que hacer una regresión, ¿sí? Y sacan versículos y todo, hasta que usted estaba ya en el vientre de su madre. ¿Ya se imaginó saliendo del vientre de su madre? Sí, ya vio los forceps, porque esa presión a usted por eso es que sufre esas asfixias. Y empiezan a echarle a uno todo eso, hermano. Diga conmigo, eso no es así. Esos son argumentos. Entonces Pablo les dice a los de Corinto, volviendo a los de Corinto, derribando argumentos y toda ¿qué? Altivez, son argumentos soberbios, se paran así como muy pinchados. Aquí no me llega nadie, déjenme este esclavo aquí metido. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Entiéndase, renovación de la mente. Cambiar la manera de pensar,
depende totalmente del Espíritu Santo, esto que Pablo está diciendo. Por eso él no anda según la carne, sino que él es poderoso en el caminar de Dios para destruir esas fortalezas, y el que produce esas armas espirituales del Espíritu Santo. En nada sirve todo el conocimiento humano, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estando acá recuerdo un ejemplo de una persona muy querida. Estaba una vez disparando al blanco en uno de sus clubes, y no sé quién por allá, todos armados pues disparándole a las dianas y todas esas dianas, entiendas esa cosita con cosita. Una señora Diana ya. Y de pronto alguien, no sé, molestó un panal de esas avispas o de esas aves y se les dejan venir. Correcto. Y él decía así: hermano, hay uno armado hasta los dientes, y ¿quién le pega un tiro a una avispa de esas? A correr todos. Así son las armas humanas frente a los argumentos que se necesitan derribar. Entonces yo no puedo ponerme a evangelizar a una persona, por usar ese término, en la propia esfera de esa persona. No, mira, él es una persona que tiene doctorado, entonces a él le puede hablar otro doctorado, ¿sí? Es una persona de alto turno, que de un caché de eso, de la creme. Entonces no va a escuchar a alguien pues que todavía diga aiga. No, eso no es así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas ¿en quién? Sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene: y llevando cautivo, ¿qué? ¿Todo qué? Todo pensamiento en obediencia a Cristo. Mire lo importante de esto. Diga conmigo: pensamiento. Haga pues el nexo, pensamiento, argumento. Uno es esclavo de lo que piensa, sea para ser libre o para ser esclavo. El temor, por ejemplo, es una esclavitud y es un argumento. Hay personas que son todas medrosas, siempre están llenas de temores, le tienen miedo a la luz, a la oscuridad, le tienen miedo al aire, a la falta del aire, le tienen miedo a que llueva, a que no llueva, le tienen miedo a los carros, pero también le tienen miedo, todo, es en unos temores no, prende esa luz. ¿Dónde aprendió ese argumento? Claro, ese argumento lo aprendió cuando era pequeñita, y entonces su mamá le tenía miedo a la oscuridad y le decía: mi hijo, deja prendida esa luz que de pronto se nos aparece el espanto del abuelo. Y el marido le decía: no, mi amor, y su mamá también, yo le temo más a la suegra, ¿cierto? Y se van creando esos argumentos, y ahí están, y hoy tenemos personas ya dizque creyentes llenas todavía de esos temores. Y por ejemplo, un argumento: que los hombres son todos unos hombres, ¿sí o no? Y resulta que no, hay hombres llenos de humildad y de ternura de Cristo, porque nacieron de nuevo y renovaron su mente, y ahí van. Es que yo soy así. No, eso es un argumento también. Es que yo no puedo cambiar porque yo soy así. Yo soy así, oiga, el que se murió era así, pero por no renovar la mente usted sigue siendo así. Y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Te imaginé pues, los hermanos allá en Corinto, en un chismorronón impresionante, etcétera, y Pablo hablándoles de esta cosa, diciéndoles: hermanos, tienen que salir de ahí, y la única forma es hacerlo en Cristo Jesús. Entonces, una vez el pensamiento, diga conmigo, pensamiento, se conforma a lo que es la mente de Cristo, somos libres, completamente libres. Por ejemplo, el temor a la muerte. Hablábamos de él el martes, porque estamos abriendo juiciosamente Hebreos, los invito. Resulta que a uno le han llenado la cabeza de argumentos en el asunto muerte. Entonces, primero, un argumento: yo no sé qué es lo que hay después de la muerte. ¿Han oído eso? Conozco a alguna persona muy cercana que dice: eso allá en la muerte debe ser muy bueno porque nadie ha vuelto. Ese es un argumento. Por ejemplo, pasa por alto de que Cristo sí volvió y nos mostró qué es lo que hay allá. No, después el infierno es aquí. El infierno es aquí. No, aquí esto sí es muy duro, pero hay una cosa más caliente.
No, que cuando esté allá, entonces a punta de oraciones acá me sacan de allá. Tampoco. Entonces todos esos argumentos hay que empezar a derribar con el conocimiento de la palabra, que es la palabra de Cristo. Diga conmigo, la palabra de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Una vez mi pensamiento se conforma a la mente de Cristo y empiezo a pensar como piensa Cristo, porque ya he nacido de nuevo, puedo tener la mente de Cristo. Pablo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia. Mire que uno no revisa los pensamientos. Diga conmigo, revisa. Porque los pensamientos vienen. Un pensador cristiano decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabello. Por ejemplo, a mí eso me queda muy fácil. Entonces, lo que estaba diciendo es, yo no puedo evitar que los pensamientos vengan, pero sí puedo evitar a que los pensamientos hagan nido en mí. Entonces, yo voy caminando y de pronto me encuentro con Fray. Fray está por ahí, pero Fray no me ve porque está muy ocupado. Y entonces el pensamiento viene. Fray no me quiere, y ese pensamiento empieza ahí. Y a mí sí me habían dicho que Fray era muy pinchado y que es muy arribista y que no quiere a la gente porque él se cree de mejor. Y entonces me voy. Y Fray tiene un pavo ahí, necesitaba mandar algún modelo, una construcción. El pensamiento ya hizo nido. La próxima vez que me encuentre a Fray, yo ya lo miro rayado. Yo tampoco lo voy a hacer. Sí, y a lo último, ese pensamiento hizo nido y se volvió un argumento en mí. Cuando resulta que yo puedo llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo, es decir, un momentico, es que supongamos que Fray realmente no me saludó, o supongamos que Fray no me saludó porque estaba elevado, pero lo que yo debo hacer es, un momentico, mi estima, mi valoración no está en que otro hermano mío me salude o no me salude. Mi verdadera estima está en que el Señor Jesucristo me ha dado su nueva naturaleza y entonces yo ya no tengo ninguna situación que exigirle a Fray que me salude o no me salude. Somos hermanos en Cristo y punto. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Eso se llama llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. O una rabia. Y entonces me dio una rabia y yo digo, no, es que a mí esto no se me pasa. Mi mamá inclusive se murió de eso, entonces a mí me toca morirme de esto porque ella murió de una rabia. Pero entonces yo leo la escritura que dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. En paisa es que la berraquera no le dure todo el día. Que se reconcilie, que se hablen, que haga la llamada, o por lo menos que sane su corazón y diga, ya pasó. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Que la que manda en mi casa es mi mamá, mi papá es un pobre pusilánime ahí. La escritura no dice eso. La escritura me dice que son coiguales, que Dios los ha hecho y que hay que salir de ahí. No, es que, hermano, mi mujer es brava, que berraco. ¿Dónde? No, perdóname. Eso era la que se murió. Y usted permitía eso y también se murió. Ahora son nuevos en Cristo Jesús. Tienen que conformar su mente a lo que Cristo dice en su palabra. ¿Me hago entender, amigos? Aló, ¿están aquí? Recuérdeme que venimos a hacer, ¿a renovar qué? Nuestra mente. Y estando prontos a castigar toda desobediencia. A la que hay que castigar es esta loca. La mente, que se mantiene pensando en una cantidad de cosas. Mire por ejemplo, en la inmensa alegría que el país de Paraguay vive anoche. ¿Sí me hago entender? O sea, pero si yo ya debo saber que el sistema del mundo está caído y funciona así, resulta que para que un país ría tiene que llorar el otro. Y esta vez nos tocó a nosotros, pero eso es del mundo. Y entonces estaba yo en esas anoche cuando y fue madres goles, ¿sí o no? Entonces estaba yo ahí cuando de pronto un momentico, la obediencia a Cristo me llegó. ¿Esto qué significa? ¿Qué peso tiene siquiera para la vida eterna? Esto en la Nueva Jerusalén, como que puerta pone o que no pone. ¿Y cuál es la respuesta? Ninguna. Entonces, ¿a mí qué me importa ese asunto?
De manera que yo ya puedo vivir por encima. Son cositas así de pequeñas y de insignificantes, pero que una piedra encima de otra se vuelven ¿qué? Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Viva Paraguay, carajo. Entonces ahí está. Es llevar a juicio toda desobediencia que aún quede en la iglesia de Corinto. Pablo le está hablando esto a la iglesia de Corinto. Ustedes deben castigar todo argumento que entre ustedes como congregación se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Eso les está diciendo. Y miren, el que sigue yendo donde la ramera es porque tiene un argumento ahí. El que sigue bebiendo hasta emborracharse es porque tiene un argumento ahí. El que sigue yendo a los cultos idolátricos es porque tiene un argumento ahí. El que sigue estafando es porque tiene un argumento ahí. Y debe castigar ese pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevarlo en obediencia a Cristo Jesús. ¿Y dónde se encuentra uno el pensamiento de Cristo? En la palabra, hermano. Es que a nosotros nos queda muy fácil. O sea, no es uno sentarse en la noche a que el pensamiento de Cristo me invade. No, pronto lo invade otra cosa bien rara. Está en la palabra. La palabra es la que hay que oír, la palabra es la que hay que leer, abrirla como nosotros la estamos haciendo. Miren, que yo no podría decir amena, pero sí, por lo menos, qué útil es abrir la palabra como la estamos abriendo y estando prontos para castigar toda desobediencia, dice la Escritura. Y Pablo les habla de que uno puede llegar a ser perfecto en obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pero para eso la obediencia debe ser la meta, y para eso no debemos admitir obras de la carne en nuestras vidas. Pablo lo que le está diciendo a los de Corinto es: hermanos, hay que resolver esos asuntos pendientes antes de que pasen a instancias mayores. Pensemos en la primera carta, y con esto quiero finalizar. En la primera carta, en el capítulo 5, encontramos un hombre que estaba viviendo con la esposa de su papá como si fuera la mujer de él. Pablo lo que está diciendo es: ese muchacho no amaneció en la cama de esa señora de la noche a la mañana. Eso tuvo que venirse gestando como un argumento desde mucho tiempo atrás. Ahora, para llegar a ese punto escandaloso a propósito, porque Pablo dice que tal situación ni entre los no nacidos de nuevo se veía, porque para haber llegado ahí, si no se castigan esos pensamientos cuando son chiquitos, matarlos ya grandes es muy difícil. Es posible, pero es muy difícil. Tanto que con este muchacho o este hombre tuvieron que llegar a expulsarlo de la comunión con los demás congregados. Interesante, ¿o no? Y eso fue tan terrible, causó tanta tristeza a nivel de la congregación y del mismo expulsado, que trajo un arrepentimiento para salvación y no un arrepentimiento para muerte si hubiera seguido en ese caminar. ¿Me hago entender, amigos? Entonces, Pablo lo que está diciendo es que la obediencia tiene que ser perfecta. Una vez se logró aquel objetivo en aquel hombre, lo volvieron a admitir, como dice en la segunda carta, por lo menos una de las interpretaciones. En Cantar de los Cantares aparece un versículo muy lindo en el primer capítulo que dice: me puse a cuidar las viñas de otros, y la viña que era mía no cuidé. Uno es muy ágil para verle, como está hablando de cultivos ahí en Cantares, el escritor de los Cantares dice que el cultivo de él se lo arruinaron no las zorras grandes, sino las zorras pequeñas. Porque una zorra grande, para tomar el fruto, como era grande, simplemente se empinaba y la agarraba. Pero la zorra pequeñita, estaba pequeñita y no alcanzaba, comenzaba a morder el tallo del árbol y tumbaba todo el árbol para poderse comer el fruto. ¿Sí? Entonces hay de zorras a zorras. Pero el asunto acá es más interesante, porque Pablo parece estarlo trayendo a colación en cuanto a los pensamientos, y quisiera que siempre pensáramos en eso. Uno es muy ágil para cazarle las zorras a otros, pero ¿y las de uno? ¿Sí me aguantan? Entonces, Pablo lo que le está diciendo: qué pena con ustedes, mis amigos. Ustedes están queriendo cazar a mí unas supuestas zorras mías que no tengo. Pero ustedes tienen la casa llena de eso.
chismes, de divisiones, de contiendas, y lo que hay es que salir de las zorras y no del árbol. A eso es lo que nos está invitando el Señor. Pongámonos en pie. La única arma autorizada por el Espíritu Santo para cazar zorras es la palabra. Porque la palabra es la que nos muestra ese asunto. O sea, ya soy nacido de nuevo, salvo, indiscutible. Ahora lo que tengo es que limpiar la casa de Dios, que soy yo. Y una vez, y esto no es de edad, ¿por qué nosotros hemos abolido eso de los salones de jóvenes? Los niños sí, claro, porque algunos tenemos niños que todavía necesitan ciertas atenciones en cuanto a alimentación, etcétera. Pero ya un pelado como los que uno conoce de 8 años en adelante, mire, la carne es carne, así sea vieja o nueva, hablando en cuanto a los pecados y a las obras de la carne. Entonces, no, que vamos a tener un saloncito porque los muchachos y las jovencitas de hoy en día necesitan una atención diferente, porque es que las niñas, ¿me entiende? Como son inquietas, ellos necesitan como una música distinta, porque con humito y todo, etcétera. No, así no es. No, ¿verdad? No en esta congregación porque son santísimas desde chiquitas y desde chiquitos, pero en otros lugares del planeta hay sardinitas y sardinitos de 12 años, hermanos, que han vivido más que 3 viejas de 100 y han visto más cosas que uno ni siquiera se imagina que uno puede ver. Entonces la carne es igual de carne en una personita de poca edad como en una persona ya de mucha edad. Y Pablo entonces nos está llevando a que, ¿con qué estamos alimentando la mente de nuestros hijos? Listo, supongamos que uno nace de nuevo bien pequeñito, así como lo hizo el profeta Samuel, pequeñito, o el mismo Juan el Bautista, casi desde el vientre de su madre. Pero resulta que usted, si es que lo hace, es una persona que ha renovado su mente como papá y como mamá. Y usted tiene a su hija y a su hijo ahí, mientras come con ellos, mientras los acuesta, mientras va a un paseo, pero de resto se los suelta a un colegio. Y allá usted va a encontrar una cantidad de personas que no han nacido de nuevo, por lo tanto no han renovado su mente, y esas ideas se las van a sembrar en el... No, y yo tranquilísimo, porque está en manos de tal persona que... Y después usted se pone a averiguar y... ¡Qué irresponsabilidad! Entonces nosotros somos los que tenemos que educar a nuestros hijos en cuanto a las cosas de Dios. ¿Me está haciendo entender, amigos? Hay que renovar la mente en eso también. ¿Qué confianza? Porque está en manos de tal profesional, sí, pero perdóname. La responsabilidad es nuestra. Entonces, por lo menos acá en la congregación, vamos con los papás y ahí. ¿Obligados? No. Pero ¿por qué el Espíritu Santo va a ser distinto para ellos y para nosotros? La conciencia de pecado, de justicia y de juicio, ¿por qué ha de ser diferente? Tenemos que renovarnos, inclusive en la forma en cómo. Observen las canciones que cantamos ahora. Todas son para la gloria de Dios. Antes era, Señor, dame para ir un ternero. Sálvame, protégeme, cuídame, restáurame, prospérame, enriquéceme, vuélveme más bonito, etcétera. No. Todo para mí y nada para Dios. La verdadera adoración y el crecimiento es para Dios. La adoración gira en torno a Dios. Pero eso lleva un proceso. Diga conmigo, proceso. Así que le animo a que haga la tarea. Y nos reunimos juntos a adorar a Dios, eso sí, y a abrir la palabra y a renovar mente juntos. ¿Cómo lo podemos hacer en cualquier lugar? Voy aquí, en cualquier lugar. Antes era un esclavo de un edificio, pero resulta que la iglesia somos nosotros. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Diga conmigo, Padre Celestial, gracias, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en ti para la destrucción de fortalezas y para derribar todo argumento que se levante en contra de la obediencia
a Cristo Jesús. Y queremos que nuestra obediencia a Cristo sea perfecta en todo lo que pensamos para poder cambiar todo lo que hacemos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos.